Mi familia me exigió sacrificar a mi perro después de que mi sobrino lo lastimara. Ahora la policía me respalda. Mi familia exigió que sacrificara a mi perro después de que mi sobrino lo arrastrara por el collar y lo lastimara gravemente. Ahora están llorando cuando la policía está de mi lado. La primera vez que mi sobrino Carlos de 13 años vio a mi perro rescatado Toby, sus ojos se iluminaron. Le advertí que tenía que ser cuidadoso porque Toby todavía estaba traumatizado por su dueño anterior, pero no le importó. Momentos después, lo vi acorralando a Toby en la cocina, jalándole las orejas y la cola tan fuerte que Toby comenzó a aullar. «Carlos, te dije que fueras cuidadoso», grité, agarrándole la muñeca para detenerlo. Su mamá Gloria me vio agarrarlo e inmediatamente me empujó a un lado. No, tú no tocas a mi hijo. Solo estaba jugando», argumentó. Respiré profundo para calmarme y me arrodillé para consolar a Toby. Gloria puso los ojos en blanco. «Tratas a ese perro mejor que a las personas. Solo mantén a tu hijo lejos de mi perro», dije, sin ganas de discutir. Las cosas apenas se estaban calmando cuando Carlos tomó un tenedor de la cocina y comenzó a picar a Toby otra vez cuando pensó que nadie estaba mirando. Le quité el tenedor y dije, «No te gustaría que yo te picara con un tenedor también, ¿verdad? Entonces no se lo hagas a un perro». Gloria me escuchó y puso una expresión de asco. «¿Ahora le das lecciones a mi hijo?» «Pues no tendría que darle lecciones si en verdad escuchara», respondí. «Pues a lo mejor no debería ser tan sensible por un tenedor», gritó. Me quedé sin palabras. Sentí que estaba discutiendo con alguien sin 2 dedos de frente, completamente inútil. Así que moví suavemente a Toby a mi recámara y cerré con llave, pensando que al menos podría mantenerlo seguro por el resto de la fiesta. Pero Carlos había visto dónde puse las llaves. Entonces, mientras los adultos estaban ocupados jugando cartas, Carlos robó las llaves de mi bolsa y arrastró a Toby hacia el garaje por el collar. Luego alineó cuetitos en el piso junto a Toby y los encendió. «Es chistoso cómo se asusta», dijo Carlos mientras grababa con su celular. Toby trató de escapar, pero Carlos le bloqueó el camino. Fue entonces cuando Toby, en puro terror, mordió el brazo de Carlos y le sacó sangre. Toda la familia se quedó paralizada cuando escuchamos a Carlos gritar. Todos corrimos hacia el sonido y lo que vi me heló la sangre. Carlos estaba en el suelo, agarrándose el antebrazo mientras Toby se acurrucaba en la esquina, temblando violentamente. El olor del humo de los cohetes flotaba en el aire, y podía ver el papel quemado esparcido por el piso de concreto. El celular de Carlos todavía estaba grabando desde donde había caído. Gloria me empujó y cayó de rodillas junto a Carlos. Esa bestia atacó a mi niño. Intentó quitarle la mano a Carlos para ver la herida. Había marcas profundas de mordida en su brazo. Mi papá agarró una escoba, tratando de mantener a Toby acorralado mientras Gloria presionaba la herida. Mi mamá estaba parada en la puerta, con la mano sobre la boca. «Te dije que ese perro era peligroso», dijo entre lágrimas. Mi papá le ayudó a llevar a Carlos a su coche y se apresuraron para llevarlo a urgencias. Desde el hospital llamó al control animal, enviando fotos de la herida de Carlos como prueba. En menos de 1 hora, estaban en mi puerta con una orden de decomiso. El oficial se veía severo hasta que le mostré el video de seguridad de mis cámaras de casa, así como la grabación del propio celular de Carlos. Todo su comportamiento cambió cuando vio a Carlos aterrorizando a Toby con tenedores y cohetes. Llamaron a Gloria, haciéndole saber que no se llevarían a mi perro. Ella estaba furiosa y comenzó a hacer todas las amenazas posibles en la llamada. «Voy a reportar al Centro de Control Animal por corrupción. Están eligiendo a un perro sobre un niño. Está bien. Si no van a hacer nada, yo misma voy a hacer justicia». 20 minutos después, Gloria apareció frente a mi casa con cajas de fuegos artificiales. La observé desde mi ventana mientras comenzaba a colocar 12 cohetes en la calle, apuntando directamente a mi casa. «A ver cómo le gusta a tu querido perro cuando sea tu casa», sonrió. Agarré mi celular y a mi perro y me escondí en una tina, esperando que nos protegiera. Llamé al 911, sollozando. «Mi hermana está tratando de disparar fuegos artificiales a mi casa. Por favor, apúrense». La policía llegó justo cuando Gloria estaba encendiendo el primer cohete. Un oficial la tacleó y apagó la llama. Gloria gritó, «¿No entienden? El problema es su perro, no yo». Luchó contra las esposas. Justo cuando gritó, uno de los fuegos artificiales que los oficiales habían pasado por alto de repente se disparó y subió al cielo nocturno antes de explotar con un estruendo que hizo temblar mis ventanas. Me quedé agachada en la tina con Toby presionado contra mi pecho, ambos temblando mientras el sonido hacía eco por el vecindario. Me zumbaban tanto los oídos que apenas podía escuchar la voz del oficial Holt en su radio pidiendo refuerzos y bomberos. A través de la ventana del baño podía ver luces rojas y azules parpadeando en mi techo mientras su compañero forcejeaba con Gloria en el suelo de mi jardín. Ella todavía estaba gritando algo, pero no podía distinguir las palabras por el zumbido en mis oídos. Toby gimió y enterró su cabeza bajo mi brazo, todo su cuerpo temblando. Mantuve una mano en su espalda y usé la otra para revisar mi celular, asegurándome de que la llamada al 911 había pasado y que la ayuda realmente venía.
En minutos, escuché sirenas cada vez más fuertes hasta que sonaba como si la mitad del departamento de policía estuviera en mi calle. Me asomé por la ventana del baño y conté 3 patrullas más llegando. Luego un camión de bomberos enorme que bloqueó la mayor parte del camino. Oficiales en uniformes oscuros corrían por todas partes apagando las mechas encendidas restantes de los fuegos artificiales que Gloria había colocado. 2 bomberos con equipo pesado revisaban los arbustos de mi vecino con linternas buscando cualquier chispa que pudiera haberse prendido. Me levanté con cuidado, manteniendo a Toby cerca de mí, y me abrí camino por la casa hacia la puerta trasera. El frente estaba demasiado caótico con todos los vehículos de emergencia y no quería que Toby estuviera cerca de las luces parpadeantes o el ruido. Lo llevé por la cocina y salí por la puerta trasera. Luego rodeé el costado de la casa para entrar por el garaje. Temblaba tan fuerte que podía sentir su corazón latiendo acelerado contra mis brazos. Una vez que estuvimos seguros adentro, lo puse en la sala y él inmediatamente corrió a esconderse bajo la mesa de centro. Agarré una cobija y la puse sobre la mesa para hacerla más oscura y tipo guarida para él. Mis manos temblaban mientras metía los bordes de la cobija alrededor de las patas de la mesa. Alguien tocó fuerte en mi puerta principal y yo salté, con el corazón latiendo fuerte. Caminé y miré por la mirilla para ver al oficial Holt parado ahí con su libreta. Abrí la puerta y me pidió que saliera para dar una declaración sobre lo que pasó. El aire fresco de la noche me golpeó la cara cuando salí a mi porche y me di cuenta de que estaba sudando a pesar de la temperatura. Comencé a explicar todo desde el principio, cómo Carlos había estado lastimando a Toby más temprano hoy, cómo Toby lo mordió en defensa propia, cómo vino el control animal y luego revirtieron su decisión después de ver los videos. El oficial Holt estaba escribiendo todo en su libreta, asintiendo mientras yo hablaba. Le conté sobre la llamada amenazante de Gloria y cómo apareció 20 minutos después con cajas de fuegos artificiales. Me pidió que le enviara copias de todo mi video de seguridad y saqué mi celular ahí mismo para enviar los archivos. También quería el video del celular de Carlos que mostraba cómo encendía los cohetes alrededor de Toby, el que el control animal ya había visto. Mi voz temblaba mientras explicaba cómo me escondía en la tina porque no sabía qué más hacer. El oficial Holt levantó la vista de su libreta y me dijo que hice lo correcto al llamar al 911 y mantenerme a salvo. Dijo que necesitaba que enviara esos archivos de video lo antes posible como evidencia. Podía escuchar a Gloria gritando desde algún lugar cercano y cuando miré más allá del oficial Holt, la vi en la parte trasera de una patrulla. Su cara estaba presionada contra la ventana, roja y retorcida de rabia. Estaba gritando algo sobre que yo estaba eligiendo un animal peligroso sobre mi propio sobrino. No podía distinguir todas las palabras, pero la escuché gritar que todos sabrían qué tipo de persona soy. Los vecinos habían salido de sus casas y estaban parados en sus porches o en sus entradas viendo todo desarrollarse bajo las luces de la calle. Reconocí a Anita de 2 casas más abajo y al señor Ávila de enfrente. Todos estaban mirando la escena, las patrullas, el camión de bomberos y a Gloria esposada. Sentí mi cara arder de vergüenza aunque sabía que no había hecho nada malo. El oficial Holt pidió mi celular otra vez y se lo entregué con el video de seguridad ya listo para reproducir. Se quedó ahí en mi porche viendo todo, su expresión poniéndose más dura cuando vio a Carlos jalando las orejas y la cola de Toby en la cocina, luego más tarde con el tenedor y finalmente en el garaje con los cohetes. El video mostraba a Carlos bloqueando el escape de Toby y riéndose mientras Toby trataba de alejarse de las explosiones. Cuando el oficial Holt llegó a la parte donde Toby mordió el brazo de Carlos, pausó el video y repitió esa sección 2 veces. Luego vio la propia grabación del celular de Carlos que mostraba la misma escena desde un ángulo diferente. El oficial Holt me devolvió mi celular y me dijo que esta evidencia claramente mostraba lo que realmente pasó. Dijo que los videos prueban que Carlos estaba lastimando a Toby a propósito y que las acciones de Gloria esta noche fueron planeadas y peligrosas. Explicó que ella iba a enfrentar cargos serios por lo que hizo con esos fuegos artificiales. Los bomberos todavía estaban caminando por mi propiedad con su equipo, revisando cada rincón de mi casa y jardín. Uno de ellos gritó que encontraron marcas de quemadura en el revestimiento de vinilo cerca de mi garaje. Caminé con el oficial Holt para ver y efectivamente había una raya negra donde uno de los cohetes había rozado el costado de mi casa antes de explotar en la calle. El bombero tomó fotos con su celular y escribió notas en un portapapeles. Otro bombero estaba en el seto de mi vecino con un pequeño extintor, apagando un fuego en el arbusto que había comenzado por las chispas. El capitán de bomberos se acercó y explicó que estaban documentando todo el daño a la propiedad y el peligro de incendio para su reporte. Tomó más fotos de las marcas de quemadura y midió la distancia desde donde Gloria había colocado los fuegos artificiales hasta donde golpearon. Escuché un coche llegar rápido y me volteé para ver el sedán de mis papás frenando de golpe detrás de una de las patrullas. Mi mamá saltó antes de que mi papá siquiera pusiera el coche en park. Carlos estaba en el asiento trasero con su brazo envuelto en vendas blancas. Mi mamá vio todas las patrullas y el camión de bomberos e inmediatamente comenzó a gritar. Marchó directamente hacia el oficial Holt, exigiendo saber por qué arrestaron a Gloria cuando su nieto era el que estaba lastimado. Su voz era estridente y enojada mientras señalaba la patrulla donde estaba sentada Gloria. El oficial Holt levantó la mano y le pidió que se calmara para poder explicar la situación. Mi papá salió del coche más despacio, viéndose agotado y derrotado. Puso su mano en el hombro de mi mamá y le pidió en voz baja a todos que se calmaran para poder resolver esto.
Se veía como si hubiera envejecido 10 años desde esta tarde. Sus hombros estaban caídos y había ojeras oscuras bajo sus ojos. El oficial Holt explicó con voz calmada que la evidencia claramente muestra que Carlos lastimó al perro a propósito y que Gloria cometió múltiples delitos esta noche al intentar disparar fuegos artificiales a mi casa. Mi mamá comenzó a discutir, pero mi papá le apretó el hombro y se quedó callada. El oficial Holt les mostró parte del video en mi celular, las partes donde Carlos estaba atormentando a Toby. La cara de mi mamá se puso pálida mientras miraba, pero no dijo nada más. Mi papá solo miró al suelo y movió la cabeza lentamente. Toda la calle todavía estaba iluminada con luces de emergencia, y podía ver más vecinos saliendo a ver. Volví adentro para revisar a Toby y lo encontré todavía escondido bajo la mesa de centro con la cobija sobre ella. Me acosté en el piso junto a él y metí la mano debajo para acariciar su cabeza. Me lamió la mano una vez, pero no salió. Me quedé ahí con él hasta que escuché las patrullas y el camión de bomberos finalmente comenzar a irse. A la mañana siguiente, desperté con alguien tocando mi puerta. Toby estaba durmiendo en su jaula en mi recámara, finalmente calmado después del caos de anoche. Miré por la mirilla y vi a la oficial Úrsula Díaz del Control Animal parada en mi porche con un portapapeles. Abrí la puerta y me explicó que estaba aquí para dar seguimiento al incidente de la mordida de ayer. Entró y le mostré la sala donde nos sentamos. La oficial Díaz explicó que porque Toby sí rompió la piel cuando mordió a Carlos, necesitaba completar un periodo de cuarentena obligatorio de 10 días en casa para vigilar la rabia. Dijo que esto era requerido aunque sus vacunas estuvieran al día. Sentí esa sensación de culpa lavarse sobre mí otra vez. La misma de ayer cuando vi a Carlos sangrando por primera vez. Aunque Toby se estaba defendiendo de ser lastimado, aún mordió a alguien y sacó sangre. La oficial Díaz debe haber visto la expresión en mi cara porque me dijo que no me culpara a mí ni a mi perro. Dijo que había revisado toda la evidencia y estaba claro que Toby fue provocado. Después de que se fue, caminé por mi casa tomando fotos de todo. Fotografié las marcas negras de quemadura en mi revestimiento cerca del garaje. Tomé fotos de los puntos quemados en mi entrada donde se habían colocado los fuegos artificiales. Documenté el daño al seto de mi vecino donde había comenzado el pequeño incendio. El oficial Holt me había dicho anoche que construyera un registro en papel de todo lo que pasó. Guardé todas las fotos en una carpeta en mi celular etiquetada con la fecha de ayer. Luego manejé a urgencias porque mi pecho se sentía apretado y seguía tosiendo. El doctor escuchó mis pulmones con su estetoscopio y dijo que sonaban bien. Pero podía escuchar algo de irritación. Preguntó sobre exposición al humo y le expliqué sobre esconderme en la tina durante los fuegos artificiales. Me escribió una receta para un inhalador por si acaso y me dijo que lo usara si tenía algún problema para respirar. Luego escribió notas en su computadora sobre mis lesiones y respuesta al estrés del incidente. Le pedí una copia de sus notas de mis registros y las imprimió ahí mismo. Estaba construyendo mi registro en papel tal como sugirió el oficial Holt, documentando cada cosa que pasó y cada forma en que me afectó a mí y a Toby. Mi celular vibró en la barra de la cocina alrededor de las 3 de la madrugada y me despertó de donde me había quedado dormida en el sillón con Toby. Lo levanté y vi una notificación de mensaje de voz de un número desconocido. Presioné reproducir e inmediatamente reconocí la voz de Gloria, temblando de rabia mientras hablaba desde lo que sonaba como el área de retención de una estación de policía. Dijo que me iba a demandar por cada peso de las cuentas médicas de Carlos y su trauma emocional del ataque. Su voz se hacía más fuerte mientras seguía sobre cómo había destruido a nuestra familia y elegido a un animal peligroso sobre mi propio sobrino. Dijo que se aseguraría de que todos los que conocíamos entendieran qué tipo de monstruo era yo. Que me importaba más un perro que un niño que necesitaba puntadas. El mensaje de voz terminó con ella diciendo que su abogado se pondría en contacto y que me arrepentiría de haberla arrestado. Guardé el mensaje de voz y lo agregué a mi carpeta de evidencia. Luego traté de volver a dormir, pero no podía dejar de repetir sus palabras en mi cabeza. Alrededor de las 2 de esa tarde, alguien tocó mi puerta principal y miré por la mirilla para ver a mi vecina Anita parada ahí con algo en su mano. Abrí la puerta y levantó una pequeña memoria USB, explicando que su cámara de timbre había captado todo el incidente de los fuegos artificiales anoche. Dijo que el video mostraba la cara de Gloria claramente mientras colocaba los cohetes e incluso captó audio de ella hablando sobre hacer que mi perro pagara. Anita me dijo que ya le había dado una copia a la policía, pero quería que yo tuviera una también en caso de que la necesitara para la corte o el seguro. Le agradecí como 5 veces y ella apretó mi hombro antes de regresar a su casa. Conecté la memoria USB en mi laptop de inmediato, pero no pude obligarme a verlo todavía. Solo saber que existía se sentía como suficiente por ahora. En cambio, pasé el resto de la tarde haciendo mi casa más segura, comenzando con nuevas cerraduras de seguridad en las puertas delantera y trasera. Manejé a la ferretería y compré las cerraduras más fuertes que tenían, más una luz con sensor de movimiento para la entrada. Instalé todo yo misma usando videos de YouTube como guías, probando cada cerradura múltiples veces para asegurarme de que aguantara firme. Luego tomé mis llaves de repuesto de la piedra falsa junto al garaje donde solía esconderlas, y encontré un nuevo escondite dentro de la casa que solo yo conocía. Moví la cama de Toby a mi recámara y coloqué la jaula resistente que había ordenado en línea el mes pasado, forrándola con cobijas suaves para que se sintiera seguro adentro. La jaula tenía una puerta sólida que se cerraba desde afuera,
y la posicioné en la esquina donde Toby podía verme desde mi cama. La olió con cautela, pero eventualmente caminó adentro y se acostó, lo que me hizo sentir que estaba haciendo algo bien. Mi casa estaba empezando a sentirse menos como un hogar y más como una fortaleza, pero al menos Toby estaría protegido si alguien intentaba llegar a él otra vez. Mi papá llamó mientras estaba moviendo muebles para hacer espacio para la jaula de Toby. Preguntó si podíamos sentarnos todos como familia y hablar sobre lo que pasó antes de que las cosas empeoraran más entre Gloria y yo. Le dije que no estaba lista para estar en la misma habitación que Gloria o mi mamá ahora mismo, que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Sonó herido cuando respondió, pero dijo que entendía mis sentimientos. Luego se quedó callado por un segundo antes de mencionar que Carlos había estado preguntando por qué lo odiaba tanto. Sentí esa culpa familiar lavarse sobre mí, pero la empujé lejos, recordándome que Carlos había torturado a mi perro a propósito y lo había filmado. Le dije a mi papá que no odiaba a Carlos, pero necesitaba espacio de todos ahora mismo. Dijo, está bien, y colgamos sin decirnos adiós. A la mañana siguiente, un hombre llamado Javier de mi compañía de seguros tocó mi puerta con un portapapeles y cámara. Explicó que estaba aquí para evaluar el daño de los fuegos artificiales y tomar medidas del revestimiento quemado. Caminó alrededor de mi casa con una cinta métrica, tomando fotos de cada marca de quemadura y escribiendo notas en sus formularios. Estimó que la reparación costaría alrededor de $60, pero dijo que mi póliza de dueño de casa cubriría la mayor parte después de mi deducible de $10. Javier mencionó que la compañía de seguros probablemente iría tras Gloria para recuperar su dinero a través de algo llamado subrogación si la condenaban de los cargos. Me dio una copia de su reporte de evaluación y dijo que alguien me llamaría en unos días para programar las reparaciones. Después de que se fue, busqué qué significaba subrogación y me sentí aliviada de que no tendría que demandar personalmente a Gloria para recuperar el dinero. Llamé a la oficina de asistencia legal esa tarde e hice una cita con una abogada llamada Celina para discutir obtener una orden de restricción. La recepcionista dijo que Celina tenía una abertura al día siguiente a las 10 de la mañana. Me presenté 15 minutos antes con una carpeta gruesa conteniendo toda mi documentación, fotos, videos y reportes. Celina me encontró en una pequeña sala de conferencias y escuchó toda mi historia sin interrumpir una vez. Revisó cada pieza de evidencia que había traído, viendo tanto el video de seguridad como el video del celular de Carlos con una expresión seria. Cuando terminé de explicar todo, dijo que tenía un caso extremadamente fuerte para una orden de protección contra Gloria. Comenzó a llenar el papeleo ahí mismo, haciéndome preguntas específicas sobre fechas y horas y citas exactas de lo que Gloria había dicho. Celina explicó el proceso para obtener una audiencia de emergencia y qué debería esperar cuando fuéramos ante el juez. Su tono pragmático me ayudó a sentirme menos emocional sobre toda la situación. Al día siguiente me reuní con Celina otra vez y me guió a través de lo que pasaría en la audiencia de la orden de protección. Me ayudó a organizar toda mi evidencia en una línea de tiempo clara que mostraba exactamente cómo se desarrollaron los eventos. Pusimos el incidente del tenedor primero, luego los cohetes en el garaje, luego la mordida, luego las amenazas de Gloria por teléfono, y finalmente el ataque con fuegos artificiales. Celina me hizo practicar contar mi historia en voz alta, entrenándome para mantenerme calmada y apegarme a los hechos sin ponerme defensiva o enojada. Dijo que los jueces responden mejor a personas que parecen racionales y creíbles en lugar de emocionales y vengativas. Repasamos preguntas potenciales que el abogado de Gloria podría hacer y cómo debería responderlas honestamente pero brevemente. Para el final de la sesión me sentía más preparada y menos asustada sobre enfrentar a Gloria en la corte. Esa misma tarde, la supervisora de control animal llamada Hadley vino a mi casa para la visita obligatoria de cuarentena en casa. Pasó unos 30 minutos observando a Toby, viendo cómo se movía por la casa y cómo reaccionaba a diferentes sonidos. Hizo notas en su reporte sobre su lenguaje corporal y la forma en que se encogía ante ruidos fuertes. Hadley me dijo que había visto cientos de casos de mordidas de perro en su carrera, y este era uno de los ejemplos más claros de defensa propia justificada que había visto. Dijo que Toby mostraba signos obvios de trauma pasado y respuestas de miedo que eran consistentes con abuso de un dueño anterior. Antes de irse, firmó el papeleo de cuarentena en casa y dijo que estaba haciendo todo bien para ayudar a Toby a recuperarse. Su validación significó más para mí de lo que esperaba, y sentí lágrimas comenzando, pero las contuve hasta después de que se fue. Más tarde esa noche, Anita regresó con su laptop y dijo que quería mostrarme el archivo de video real de su cámara de timbre. No estaba segura de querer verlo, pero ella dijo que podría ayudarme a prepararme para la corte. Nos sentamos en mi sillón y ella abrió el video, que mostraba el coche de Gloria llegando con cajas de fuegos artificiales en el asiento del pasajero. El video captó la cara de Gloria claramente mientras salía y comenzaba a colocar los cohetes, posicionándolos para apuntar a mi casa. El audio captó su voz diciendo que me enseñaría cómo se sentía cuando alguien que amaba salía lastimado. Ver su montaje deliberado me revolvió el estómago, y tuve que pausar el video 2 veces para recuperar el aliento. Anita puso su mano en mi brazo y preguntó si quería parar, pero dije que no. Necesitaba verlo todo. El video mostraba a la policía llegando y tacleando a Gloria justo cuando encendió la primera mecha.
Verlo desde la perspectiva de Anita hizo que todo se sintiera aún más real y aterrador de lo que se había sentido escondiéndome en mi tina. El oficial Holt me llamó esa noche para darme una actualización sobre los cargos que Gloria estaba enfrentando. Explicó que el fiscal probablemente la acusaría de peligro imprudente por disparar fuegos artificiales a una casa ocupada, intento de incendio provocado por intentar iniciar un fuego, y posiblemente asalto dependiendo de cómo la oficina del fiscal de distrito revisara el caso. Preguntó cómo estaba aguantando y le dije que estaba sobrellevándolo pero asustada sobre lo que Gloria podría hacer después. Holt dijo que los casos domésticos como este siempre eran los más difíciles porque las familias se despedazaban sin importar cómo salieran las cosas. Prometió mantenerme actualizada sobre cualquier desarrollo y me dijo que lo llamara inmediatamente si Gloria intentaba contactarme. A la mañana siguiente, desperté con 17 llamadas perdidas de varios miembros de la familia. Mi celular estaba vibrando sin parar con notificaciones. Abrí Facebook y vi que Gloria había publicado una diatriba masiva durante la noche alegando que yo había asusado a mi perro de rescate vicioso contra su hijo inocente que solo estaba jugando. Su versión de los eventos estaba completamente torcida. Escribió que Carlos estaba acariciando gentilmente a Toby cuando el perro repentinamente lo atacó sin advertencia. Publicó fotos del brazo vendado de Carlos y escribió sobre lo traumatizado que estaba. La sección de comentarios estaba llena de miembros de la familia ofreciendo apoyo y diciendo que siempre supieron que ese perro era peligroso. Mi tía escribió que nunca se debería confiar en los perros de rescate cerca de niños. Mi prima dijo que yo era irresponsable por mantener un animal agresivo. Me sentí mal leyendo todas las mentiras, pero me obligué a hacer captura de pantalla de cada publicación y comentario. Guardé todo en una carpeta en mi computadora etiquetada Evidencia. Luego bloqueé a Gloria en Facebook, Instagram y cualquier otra plataforma de redes sociales que se me ocurriera. Ajusté toda mi configuración de privacidad para que no pudiera ver nada de lo que publicara o comentara. Selina me había dicho durante nuestra última reunión que dejara a Gloria seguir hablando porque cada mentira que dijera públicamente dañaría su credibilidad en la corte. Entre más contradijera la evidencia del video, peor se vería ante un juez. Ese mismo día noté que Toby estaba actuando extraño. Cada vez que una puerta se cerraba de golpe o un coche hacía un ruido afuera, comenzaba a temblar y jadear fuertemente. Todo su cuerpo se ponía rígido y sus ojos se abrían grandes de miedo. Ni siquiera podía cerrar una alacena sin que él se encogiera. Llamé a la clínica veterinaria y pregunté si tenían a alguien que se especializara en comportamiento animal y trauma. La recepcionista me dio el nombre de Jasmine Woods, quien trabajaba ahí 2 días a la semana. Hice una cita para esa tarde. Cuando llegamos a la clínica, Jasmine pasó casi 1 hora observando a Toby y haciéndome preguntas detalladas sobre lo que pasó con Carlos. Vio cómo reaccionaba Toby cuando dejó caer un libro en el piso. Inmediatamente trató de esconderse bajo la mesa de examen. Explicó que estaba teniendo ataques de pánico provocados por ruidos fuertes porque Carlos lo había aterrorizado con cohetes. Recetó medicamento para la ansiedad y me dio información sobre un programa de entrenamiento que podría ayudarlo a recuperarse. El medicamento tomaría unas semanas en hacer efecto completo, pero debería ayudar a calmar su sistema nervioso. También recomendó que creara un espacio seguro para él en casa, donde pudiera retirarse cuando se sintiera asustado. Al día siguiente, Selina y yo fuimos al juzgado para presentar el papeleo para una orden de protección temporal. La empleada en la ventanilla revisó toda mi documentación, incluyendo los videos, reportes policiales y declaraciones de testigos de Anita. Programó una audiencia de emergencia para dentro de 3 días y emitió una orden temporal de no contacto que sería efectiva hasta la audiencia. La orden decía que Gloria no podía acercarse a menos de 150 metros de mí o mi casa y no podía contactarme directamente o a través de otras personas. Saliendo del juzgado con ese papeleo en mi mano, finalmente sentí que estaba tomando control de la situación en lugar de solo reaccionar al caos de Gloria. Había pasado tantos días sintiéndome indefensa y asustada, pero ahora estaba activamente protegiéndome a través del sistema legal. Esa tarde, Javier, el ajustador de seguros, me llamó de vuelta con su reporte completo. Confirmó que la estimación del daño estaba cerca de los $60 para reemplazar el revestimiento y limpiar las marcas de quemadura. Explicó que mi seguro de hogar lo cubriría menos mi deducible de $10. Luego me dijo algo interesante. Dijo que si condenaban a Gloria de los cargos criminales, la compañía de seguros definitivamente iría tras ella para recuperar lo que pagaron. El proceso de subrogación era separado de cualquier restitución criminal que ella pudiera deber. Eso significaba que ella podría terminar pagando por el daño 2 veces. Una vez a la compañía de seguros, y una vez como parte de su sentencia criminal. Le agradecí la información y colgué sintiéndome un poco mejor sobre el lado financiero de las cosas. 2 días después, mi papá apareció en mi puerta sin llamar primero. Vi su coche llegar y sentí mi estómago caer. Tocó suavemente y preguntó si podíamos hablar. Lo dejé entrar, pero me quedé parada cerca de la puerta. Comenzó diciendo que entendía que estaba molesta, pero preguntó si consideraría retirar la orden de protección por el bien de la unidad familiar. Dijo que Gloria lo sentía, aunque ella realmente no había dicho esas palabras a mí misma. Mencionó que Carlos estaba teniendo pesadillas y estaba traumatizado por todo lo que pasó. Respiré profundo y le dije que Gloria literalmente intentó quemar mi casa con fuegos artificiales. Dije que no iba a dar marcha atrás solo para que todos estuvieran cómodos. Se veía herido, pero me mantuve firme.
Expliqué que hasta que Gloria tomara responsabilidad real por sus acciones y dejara de culpar a Toby por defenderse, necesitaba protección legal de ella. Mi papá asintió lentamente y se fue sin discutir más. Esa noche mi mamá me dejó un mensaje de voz. Su voz era fría y enojada. Dijo que no visitaría mi casa nunca más mientras tuviera a ese perro peligroso. Me llamó egoísta y cruel por mantener a un animal que lastimó a un niño. Dijo que estaba eligiendo a una mascota sobre mi propia familia y que estaba avergonzada de mí. Escuchar sus palabras se sintió como un golpe en el estómago. Parte de mí quería llamarla de vuelta y explicar todo otra vez, pero sabía que no importaría. Ya había decidido que Toby era el villano y nada de lo que dijera cambiaría su opinión. Guardé el mensaje de voz en mi carpeta de evidencia por si acaso y traté de no llorar. A la mañana siguiente, recibí un sobre de aspecto oficial en el correo del control animal. Adentro había una evaluación escrita de la oficial Díaz. El reporte establecía claramente que la mordida de Toby fue una respuesta directa a provocación sostenida y abuso. Explícitamente notó que las acciones de Carlos con los cohetes constituían crueldad animal bajo la ley estatal. El reporte también mencionó que Toby mostró moderación notable al morder solo una vez cuando fácilmente podría haber hecho mucho más daño. La oficial Díaz escribió que en su opinión profesional, Toby no representaba ningún peligro para el público y no debería enfrentar ninguna restricción o penalidad. Este documento sería evidencia crucial en la audiencia de la orden de protección. Hice 3 copias y le di una a Celina de inmediato. Mi papá me llamó esa noche con una actualización. Dijo que Gloria había sido formalmente citada por la oficina del fiscal y recibió una fecha de corte para su lectura de cargos. Según él, Gloria le estaba diciendo a toda la familia extendida que yo era la que debería ser arrestada por tener un animal vicioso. Aparentemente se había convencido a sí misma de que ella era la verdadera víctima en todo esto. Estaba diciendo que la policía era corrupta y que los videos habían sido editados para hacerla ver mal. Mi papá sonaba agotado tratando de lidiar con sus delirios. Le agradecí por mantenerme informada, pero le dije que no podía discutir a Gloria con él nunca más porque era demasiado estresante. 3 días después me senté en la sala de espera del juzgado con Celina antes de la audiencia de la orden de protección. Mis manos temblaban mientras repasábamos mi testimonio una última vez. Cuando entramos a la sala del tribunal vi a Gloria sentada en el lado opuesto con su abogada. Me miró con puro odio. El juez llamó la audiencia al orden y me pidió que tomara el estrado. Testifiqué sobre todo lo que pasó comenzando con Carlos jalando las orejas y la cola de Toby en la fiesta. Expliqué cómo había encerrado a Toby en mi recámara por seguridad, pero Carlos robó mis llaves. Describí encontrar a Carlos en el garaje con los cohetes y la reacción aterrorizada de Toby. Hablé sobre la mordida y cómo el control animal había revisado toda la evidencia. Luego testifiqué sobre las amenazas de Gloria por teléfono y que apareció con cajas de fuegos artificiales apuntados a mi casa. El juez vio toda la evidencia del video en una pantalla grande. Leyó el reporte del control animal de la oficial Díaz cuidadosamente. Anita testificó como testigo sobre lo que vio desde su cámara de timbre. El juez le preguntó a la abogada de Gloria si tenía alguna evidencia que contradijera los videos. Su abogada admitió que no tenía nada que disputar a lo que las cámaras habían captado. El juez otorgó una orden temporal de no contacto efectiva inmediatamente. Dijo que la orden permanecería vigente y programó una audiencia completa en 2 semanas para determinar si debería volverse permanente. Saliendo de esa sala del tribunal, sentí que finalmente podía respirar otra vez. 2 días después de la audiencia de la orden de protección, mi papá llamó para decirme que el orientador escolar de Carlos quería hablar conmigo. Dijo que el orientador se llamaba Luis Mann y estaba trabajando con Carlos en terapia relacionada con el incidente. Luis quería mi perspectiva para ayudar a Carlos a procesar lo que pasó y entender las consecuencias de sus acciones. Escuché a mi papá explicar esto y sentí mi pecho apretarse de estrés. Le dije educadamente que no me sentía cómoda teniendo ningún contacto con Carlos o alguien del lado de Gloria ahora mismo, ni siquiera a través de un terapeuta. Sugerí que Luis podría revisar la evidencia del video si quería entender lo que realmente pasó, ya que el video mostraba todo claramente. Mi papá sonó decepcionado, pero dijo que entendía. Colgó sin presionar más. Me senté en mi sillón después sintiéndome culpable por decir que no, pero sabía que necesitaba proteger mi propia salud mental ahora mismo. A la mañana siguiente, encontré un sobre grueso en mi buzón de un bufete de abogados que no reconocía. Adentro había una carta de demanda formal en membrete caro de una abogada llamada Catalina Díaz. La carta alegaba que le debía a Gloria $500 por las cuentas médicas de Carlos, dolor y sufrimiento, y angustia emocional causada por mi animal peligroso. Usaba lenguaje legal para hacer que todo sonara oficial y amenazante. Mis manos temblaron mientras leía la carta de 3 páginas listando todas las formas en que planeaban perseguirme si no pagaba dentro de 30 días. No respondí directamente ni llamé al número listado. En cambio, inmediatamente escaneé toda la carta y la reenvié a Celina y a mi compañía de seguros. Celina me llamó de vuelta dentro de 1 hora y me dijo que esta era una táctica de intimidación clásica. Dijo que la ignorara completamente y que no me comunicara con Catalina Díaz bajo ninguna circunstancia. Explicó que la abogada de Gloria estaba tratando de asustarme para que llegara a un acuerdo antes de que se resolviera el caso criminal.
Escuchar la voz calmada y profesional de Selina me ayudó a dejar de entrar en pánico. 10 días después del incidente de la mordida, el control animal completó oficialmente el periodo de cuarentena de Toby. La oficial Díaz pasó por una revisión final y confirmó que no mostraba signos de rabia, exactamente como se esperaba dados sus registros de vacunación. Me entregó una carta formal de cierre estableciendo que el caso estaba resuelto y todas las restricciones sobre Toby fueron removidas. Sentí alivio lavarse sobre mí mientras leía el documento oficial. Esa misma tarde comencé el programa de entrenamiento conductual que Jasmine Woods había recomendado. Preparé un espacio tranquilo en mi sala y puse grabaciones de fuegos artificiales y ruidos fuertes a volúmenes muy bajos. Toby se encogía al principio, pero le daba premios y tranquilidad calmada hasta que se relajaba. Hicimos estos ejercicios por 15 minutos cada noche, construyendo lentamente su tolerancia. Las primeras sesiones fueron difíciles porque comenzaba a temblar incluso con volúmenes bajos, pero para el final de la semana podía ver pequeñas mejoras en qué tan rápido se calmaba. Anita pasó mientras estaba fuera con Toby en el patio trasero unos días después. Preguntó cómo estaba aguantando y dijo que había estado pensando en mí. Le conté sobre la orden de protección y la carta de demanda, y sacudió su cabeza en incredulidad ante el comportamiento de Gloria. Anita dijo que estaría feliz de testificar en cualquier audiencia futura si la necesitaba. Mencionó que todo el vecindario había visto lo que Gloria hizo esa noche y la mayoría de la gente estaba de mi lado. Varios vecinos aparentemente le habían preguntado sobre el incidente y expresado preocupación por mí. Escuchar esto me hizo sentir menos aislada, aunque mi propia familia en su mayoría se había vuelto contra mí. Le agradecí a Anita por su apoyo y por el video del timbre que había sido tan crucial. Me dio un abrazo y me dijo que llamara si necesitaba algo. Tener al menos una persona en mi esquina que no estaba siendo pagada para ayudarme significó más de lo que podía expresar. Durante los siguientes días, me senté en mi computadora y creé un documento detallado de línea de tiempo de todo lo que había pasado. Comencé desde el momento en que Carlos vio a Toby por primera vez en la fiesta y pasé por cada incidente cronológicamente. Agregué marcas de tiempo del video de seguridad y el video del celular de Carlos. Incluí fotos de las quemaduras de cohetes en el piso del garaje, las marcas de quemadura en mi revestimiento, y capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales de Gloria. Adjunté copias de los reportes del control animal, los reportes policiales y el video de la cámara de timbre de Anita. Organicé declaraciones de testigos de Anita y los oficiales que respondieron. Para cuando terminé, el documento tenía 23 páginas con secciones claras y un índice. Tener todo expuesto tan claramente me ayudó a sentirme menos abrumada y más preparada para lo que viniera después. Envié el paquete completo a Selina para su revisión. Me llamó al día siguiente y dijo que era una de las compilaciones de evidencia más exhaustivas que había visto de un cliente. Dijo que este nivel de documentación sería increíblemente valioso para cualquier procedimiento futuro. Mi papá llamó otra vez una semana después con noticias inesperadas. Me dijo que Servicios de Protección Infantil había aparecido en la casa de Gloria para hacer una revisión de bienestar de Carlos. Alguien había reportado preocupaciones sobre el ambiente del hogar después de que el incidente de los fuegos artificiales se hizo público. El trabajador del DIF entrevistó a Gloria y Carlos por separado e inspeccionó la casa. Mi papá dijo que Gloria estaba absolutamente furiosa y convencida de que yo era la que los había llamado, aunque honestamente no lo había hecho. Le dije a mi papá que no tenía idea de quién hizo el reporte, lo cual era la verdad. Me creyó, pero dijo que Gloria le estaba diciendo a todos que yo estaba tratando de destruir a su familia. La visita del DIF aparentemente la había sacudido fuertemente porque se dio cuenta de qué tan seria se había vuelto la situación. Mi papá sonaba agotado tratando de manejar la ira de Gloria mientras también se mantenía en contacto conmigo. Me sentí mal por ponerlo en el medio, pero no iba a disculparme por protegerme. El lunes siguiente, tuve que tener una conversación incómoda con mi jefe en el trabajo. Expliqué en términos generales que estaba lidiando con una situación legal familiar que requeriría que asistiera a audiencias de corte y reuniones con abogados durante los próximos meses. Pregunté si había alguna forma en que pudiera tener horario flexible o trabajar desde casa en días cuando tuviera citas. Mi jefe escuchó cuidadosamente e hizo algunas preguntas básicas sin entrometerse en detalles. Me dijo que apreciaba que fuera franca sobre la situación y dijo que definitivamente podíamos arreglar algo. Me aprobó trabajar remotamente en días de corte siempre y cuando mantuviera mis fechas límite y estuviera disponible por correo. Estaba increíblemente agradecida por su comprensión, pero también avergonzada de que mi drama familiar estuviera afectando mi vida profesional. Siempre había mantenido el trabajo y la vida personal completamente separados antes de esto. Alrededor de este mismo tiempo, noté que varios de los amigos de Gloria que inicialmente la habían apoyado en línea se habían quedado callados. Cuando el reporte policial se volvió registro público, la gente podía ver los hechos reales del caso. El reporte contradecía todo lo que Gloria había alegado en sus publicaciones de redes sociales. La gente estaba empezando a darse cuenta de que había mentido sobre Carlos solo jugando inocentemente y Toby atacando sin provocación. Algunos de sus amigos incluso borraron sus comentarios de apoyo de sus publicaciones. No me sentí vindicada o feliz sobre esto. Mayormente, solo me sentía cansada de toda la situación y deseaba que todo terminara. Quería mi vida de vuelta y dejar de pensar en Gloria y Carlos cada día.
Mi compañía de seguros finalmente me envió la carta oficial sobre la cobertura de reparación del revestimiento. Confirmaron que habían cubierto $50 de los costos de reparación después de que pagara mi deducible de $10. Javier me llamó para explicar el desglose y mencionó otra vez que la compañía de seguros perseguiría a Gloria por reembolso a través de subrogación una vez que el caso criminal estuviera resuelto. Dijo que este era el procedimiento estándar cuando otra parte era claramente culpable por daño a la propiedad. Estaba aliviada de no tener que pagar los $60 completos de mi bolsillo. El deducible era manejable aunque dolía gastar ese dinero en daño que Gloria había causado. Javier programó a la cuadrilla de reparación para que viniera la semana siguiente a reemplazar el revestimiento dañado. Cada noche después del trabajo continué el programa de entrenamiento de desensibilización de Toby. Gradualmente aumenté el volumen de los fuegos artificiales grabados y otros ruidos fuertes por pequeños incrementos cada sesión. Toby estaba haciendo progreso lento pero constante. Ahora podía mantenerse relativamente calmado a volúmenes bajos a moderados siempre y cuando yo estuviera ahí con premios y tranquilidad. Cuando un camión hizo un ruido fuerte en la calle una tarde, se encogió pero no tuvo un ataque de pánico completo como habría tenido 2 semanas antes. Llamé a Jasmine Woods para darle una actualización sobre su progreso. Dijo que su mejora era una buena señal de que podía recuperarse del trauma con tiempo y paciencia. Me recordó que la sanación no era lineal, y probablemente habría retrocesos en el camino. Pero en general estaba complacida con que también estaba respondiendo al entrenamiento. Ver a Toby mejorar lentamente me dio esperanza de que ambos eventualmente sanaríamos de todo lo que había pasado. Unos días después, Bruno llamó mi celular mientras estaba en el trabajo. Fue directo al punto y explicó que su oficina estaba pensando en ofrecer un trato de culpabilidad a Gloria en lugar de llevar el caso a juicio. El trato la acusaría de peligro imprudente y obtendría libertad condicional, asesoramiento obligatorio, y tendría que pagar todos los costos de daño a la propiedad. Preguntó cómo me sentía sobre que ella evitara tiempo en la cárcel versus pasar por un juicio completo. Le dije que no estaba tratando de destruir la vida de Gloria, pero necesitaba que enfrentara consecuencias reales y obtuviera ayuda para sus problemas de ira. Bruno dijo que entendía y que me mantendría actualizada sobre lo que la abogada de Gloria dijera sobre la oferta. Esa misma noche mi papá apareció en mi puerta viéndose peor de lo que lo había visto nunca. Su cara tenía nuevas líneas y sus hombros estaban encorvados hacia adelante como si estuviera cargando algo pesado. Se sentó en mi mesa de cocina y prácticamente me suplicó que aceptara un trato ligero de culpabilidad para que Gloria no terminara con un registro criminal que la seguiría para siempre. Podía ver cuánto toda esta situación lo estaba matando, viendo a sus 2 hijas en lados opuestos de una batalla legal. Le dije que no presionaría por tiempo en la cárcel, pero necesitaba a Gloria en libertad condicional con asesoramiento, y la orden de protección tenía que permanecer vigente. Asintió lentamente y me agradeció por ser razonable. Luego se fue sin decir mucho más. 2 días después de esa conversación, Bruno llamó otra vez con noticias frustrantes. Gloria había rechazado la oferta de culpabilidad completamente a través de Catalina. Estaba insistiendo en que no hizo nada malo y quería llevar todo a juicio. Catalina estaba argumentando que Gloria actuó por ira justificada sobre que lastimaran a su hijo y que los cargos eran demasiado duros. Bruno explicó que esto significaba que tendríamos que prepararnos para un juicio completo con testimonio de testigos y todo. Sentí mi estómago caer porque había estado esperando que Gloria solo aceptara responsabilidad y siguiera adelante. Alrededor de este tiempo, mi papá mencionó durante una breve llamada telefónica que Carlos había comenzado a ir a sesiones de asesoramiento semanales en la escuela con Luis. Dijo que Carlos estaba teniendo sueños malos y parecía estar luchando con culpa sobre lo que pasó, aunque Gloria seguía diciéndole que no hizo nada malo. Escuchar eso me hizo sentir genuinamente mal por Carlos a pesar de todo lo que le había hecho pasar a Toby. Solo era un niño atrapado en el medio de problemas de adultos, y su mamá no lo estaba ayudando a procesar lo que realmente había hecho. Esperaba que el asesoramiento lo ayudara a entender empatía y consecuencias de formas que Gloria claramente no podía enseñarle. La corte programó la audiencia para la orden de protección permanente, y pasé los siguientes días preparando mi testimonio con Celina en su oficina. Practicamos mantenerme calmada y apegarme a hechos, repasando qué preguntas Catalina podría hacer para tratar de hacerme ver mal. Celina me hizo ensayar explicando el incidente del tenedor, los cohetes en el garaje, y el ataque de Gloria con los fuegos artificiales sin ponerme emocional o defensiva. Estaba nerviosa sobre sentarme en la misma sala del tribunal que Gloria, pero estaba determinada a ver esto y obtener la protección que necesitaba. Durante este mismo periodo, Javier llamó para decirme que la compañía de seguros de Gloria había contactado a mi compañía de seguros sobre resolver los reclamos de daño a la propiedad separadamente del caso criminal. Explicó que esto era bastante normal y que las 2 compañías lo resolverían directamente sin que yo tuviera que hacer nada. Era un alivio tener una cosa menos en mi plato de qué preocuparme. También me senté con ambos papás en una cafetería y establecí límites claros para avanzar. Les dije que no discutiría a Gloria o Carlos con ellos nunca más, que no podían traer a Gloria a mi casa bajo ninguna circunstancia, y que necesitaban dejar de presionarme para retirar la orden de protección. Mi mamá se veía ofendida y comenzó a discutir, pero mi papá puso su mano en su brazo y tranquilamente aceptó respetar mis términos. La mañana de la audiencia de la orden de protección finalmente llegó, y caminé al juzgado con Celina a mi lado.
Gloria se sentó al otro lado de la sala del tribunal con Catalina, mirándome fijamente todo el tiempo. Cuando fue mi turno de testificar, expliqué todo lo que pasó, comenzando con Carlos jalando las orejas y la cola de Toby, luego el incidente del tenedor, luego él robando mis llaves para arrastrar a Toby al garaje y aterrorizarlo con cohetes. Describí llegar a casa para encontrar a Gloria colocando cohetes apuntados a mi casa y escondiéndome en la tina mientras llamaba por ayuda. Celina presentó todo el video de seguridad, el reporte del control animal de la oficial Díaz y el testimonio de Anita sobre lo que presenció desde su cámara de timbre. El juez vio cada video cuidadosamente. Luego le preguntó a Catalina si tenía alguna evidencia que contradijera lo que los videos claramente mostraban. Catalina admitió que no tenía ninguna evidencia contradictoria. El juez tomó menos de 5 minutos para tomar su decisión. Otorgó una orden de protección completa válida por 12 meses con reglas estrictas de que Gloria no podía acercarse a menos de 150 metros de mí o mi casa. Toda comunicación entre nosotras tenía que pasar por nuestras abogadas solo para asuntos de seguros y legales. Sentí esta enorme ola de alivio lavarse sobre mí mientras el juez leía los términos de la orden. La cara de Gloria se puso roja, pero no dijo nada. 2 días después de la audiencia, Bruno llamó con las noticias que había estado esperando. Gloria había aceptado un trato de culpabilidad a través de Catalina esa mañana. Se declaró culpable de peligro imprudente y obtuvo 2 años de libertad condicional, asesoramiento de manejo de ira obligatorio y una prohibición de poseer cualquier fuego artificial. También tenía que pagar todos los costos por arreglar mi revestimiento y otro daño a la propiedad más honorarios de corte. Bruno dijo que el trato era justo dadas las circunstancias, y que Gloria enfrentaría tiempo de cárcel serio si violaba cualquier parte de su libertad condicional. Le agradecí por mantenerme informada a través de todo el proceso y colgué sintiéndome como si un peso masivo hubiera sido levantado de mis hombros. Javier llamó 3 días después con noticias sobre el reclamo del seguro. Explicó que mi compañía de seguros había aprobado el pago completo por el daño a la propiedad, y estaban avanzando con la subrogación contra Gloria como parte de su restitución. Las reparaciones serían programadas dentro de las próximas 2 semanas una vez que el contratista tuviera una abertura. Sentí la presión financiera aliviarse sabiendo que no estaría atrapada pagando por daño que Gloria causó. Javier me guió a través del papeleo que necesitaba firmar y dijo que su compañía manejaría cobrar de Gloria directamente a través del sistema de corte. Era una cosa menos de la que tenía que preocuparme por lidiar yo misma. A la mañana siguiente, Javier llamó otra vez con noticias aún mejores. La compañía de seguros de Gloria había resuelto las cuentas médicas de Carlos directamente con el hospital sin involucrarme para nada. Javier dijo que este era el mejor resultado posible porque significaba que no habría demanda civil y no habría peleas financieras continuas entre nuestras familias. Las piezas legales y asuntos de dinero finalmente estaban cayendo en su lugar después de semanas de incertidumbre. Le agradecí por manejar todo tan profesionalmente y colgué sintiéndome como que lo peor de la crisis realmente estaba detrás de mí. Esa tarde llevé a Toby a su sesión regular de entrenamiento con la doctora especialista en comportamiento que Woods había recomendado. Practicamos sus ejercicios de desensibilización usando sonidos grabados a volúmenes gradualmente crecientes. Toby logró mantenerse calmado a través de niveles de ruido moderados que lo habrían enviado a un ataque de pánico solo unas semanas atrás. La doctora Woods lo observó cuidadosamente e hizo notas sobre su progreso. Dijo que su mejora era suficientemente significativa que podíamos reducir su medicamento de ansiedad ligeramente y ver cómo lo manejaba. Ver a Toby recuperarse lentamente me dio esperanza real de que ambos sanaríamos de todo lo que pasó. El trauma no desaparecería de la noche a la mañana, pero ver progreso concreto lo hizo sentir posible. Mi papá apareció en mi puerta el sábado siguiente por la tarde para su primera visita desde que establecí los nuevos límites. Se veía nervioso parado en mi porche sosteniendo una bolsa de pan dulce de la panadería a la que solíamos ir juntos. Lo dejé entrar y nos sentamos en la mesa de la cocina comiendo pan dulce a las 3 de la tarde como a veces hacíamos cuando era más joven. No mencionó a Gloria o Carlos una vez durante toda la visita. Solo hablamos sobre su jardín y mi trabajo y cosas normales de todos los días que no tenían nada que ver con la crisis. No era la relación fácil que teníamos antes de que todo explotara, pero era algo. Cuando se fue 2 horas después, me sentí bien al respecto. Al día siguiente compré flores y una tarjeta de agradecimiento para Anita. Caminé a su casa y toqué el timbre sintiéndome un poco incómoda sobre todo el gesto. Anita abrió la puerta y sonrió cuando vio el ramo. Le agradecí por todo lo que hizo durante el incidente de los fuegos artificiales y por estar dispuesta a testificar si era necesario. Me dijo que solo estaba contenta de que todo hubiera salido bien y que habría hecho lo mismo por cualquier vecino. Platicamos en su porche por unos minutos sobre cosas normales del vecindario. Caminando de vuelta a mi casa, me di cuenta de que la calle se sentía como una comunidad otra vez en lugar de un lugar donde constantemente estaba vigilando mi espalda. Unos días después, mi papá llamó para decir que Luis, el orientador escolar de Carlos, quería solicitar algo a través de él. Luis estaba pidiendo si yo proporcionaría una declaración escrita sobre lo que pasó para los registros de terapia de Carlos. Pensé sobre ello por un día antes de decidir hacerlo. Me senté y escribí un resumen factual enfocándome en los eventos reales sin culpar a Carlos personalmente o hacer que sonara como que era un niño terrible. Describí el incidente del tenedor, los cohetes en el garaje, Toby mordiendo en defensa propia y la retaliación de Gloria con los fuegos artificiales.
Mantuve mi tono neutral y solo establecí lo que pasó en orden. Esperaba que leerlo podría ayudar a Carlos a entender las consecuencias reales de sus acciones sin aplastarlo completamente. Envié la declaración a mi papá para que se la pasara a Luis. Ese fin de semana fui a 3 tiendas diferentes y compré máquinas de ruido blanco para la sala, la recámara y el pasillo. Las coloqué todas y probé diferentes configuraciones de sonido hasta que encontré unas que creaban un zumbido de fondo pacífico a través de la casa. Luego limpié una esquina de la sala y preparé un espacio calmado dedicado para Toby con su cama favorita, todos sus juguetes y una cobija suave. Puse una reja para bebés para que pudiera ver afuera pero tener su propia área protegida cuando la necesitara. La casa estaba empezando a sentirse pacífica otra vez en lugar de como un lugar donde pasaron cosas malas. Pequeñas rutinas y la vida diaria normal estaban gradualmente regresando. El martes por la mañana abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de la abogada de Gloria. Mi estómago se apretó cuando vi el nombre del remitente, pero me obligué a leerlo. El correo era breve y formal, reconociendo los términos de la orden de protección y confirmando que Gloria cumpliría con todas las restricciones de contacto. El tono era frío y de negocios, pero al menos no era hostil o amenazante. Ya no estaba peleando o tratando de encontrar formas de rodear la orden de la corte. Era más de lo que esperaba honestamente. Mi papá vino otra vez 2 semanas después de su primera visita y caímos en el mismo patrón cómodo, de solo pasar tiempo juntos sin discutir el elefante en la habitación. Cerca del final de su visita mencionó que las sesiones de asesoramiento de Carlos realmente lo estaban ayudando a entender empatía y consecuencias. Aparentemente, Carlos había estado haciendo ejercicios sobre cómo sus acciones afectan a otras personas y animales y estaba empezando a tomar responsabilidad real por lo que hizo. Mi papá dijo que Carlos incluso preguntó si había una forma en que pudiera disculparse con Toby algún día, aunque obviamente eso no era posible con la orden de protección. Le dije a mi papá que estaba cautelosamente esperanzada de que Carlos crecería de esta experiencia y tal vez se convertiría en una mejor persona por ello. La cuadrilla de reparación apareció el jueves por la mañana con su camión lleno de materiales y herramientas. Pasaron 2 días completos reemplazando el revestimiento dañado y lavando a presión las marcas de quemadura de la entrada y el camino frontal. Me quedé adentro con Toby durante la parte ruidosa para que no se estresara por el ruido. Cuando finalmente terminaron el viernes por la tarde salí a ver la casa. El revestimiento nuevo combinaba perfectamente y todas las marcas negras se habían ido. Parada ahí en mi jardín frontal mirando mi casa, finalmente se sentía como hogar otra vez en lugar de una escena del crimen. La evidencia física de esa terrible noche había desaparecido, aunque los recuerdos probablemente se quedarían conmigo para siempre. Ese fin de semana me senté en mi mesa de cocina con una libreta y escribí exactamente lo que necesitaba para cualquier evento familiar futuro. Nunca Gloria o Carlos en mi casa. Nunca visita sorpresa de nadie. Nunca viajes de culpa sobre retirar la orden de protección. Nunca presión para perdonar antes de que esté lista. Lo escribí todo en viñetas claras para que no hubiera confusión después. Cuando mi papá pasó el martes, le mostré la lista y expliqué que estos eran mis límites de aquí en adelante. La leyó lentamente, asintiendo en cada punto. Dobló el papel y lo puso en su cartera, luego me dijo que entendía y respetaría lo que necesitaba. Tener esos límites escritos y acordados me hizo sentir como que tenía algo de control de vuelta en lugar de solo reaccionar a lo que pasara después. Unas noches después saqué a Toby para nuestro paseo nocturno alrededor de la cuadra justo cuando el sol se estaba poniendo. Estábamos a mitad de la calle cuando la fiesta en el patio trasero de alguien comenzó y escuché el estallido agudo de fuegos artificiales saliendo unas casas más adelante. Toby dejó de caminar y todo su cuerpo se puso rígido. Me miró con esos ojos preocupados, esperando ver cómo reaccionaría. Me arrodillé junto a él y le di la señal calmada que habíamos estado practicando con la doctora Woods, colocando mi mano en su pecho y tomando respiraciones lentas. Otro fuego artificial salió y se encogió, pero no trató de correr. Después de unos segundos se relajó un poco y comenzó a caminar otra vez, manteniéndose cerca de mi pierna. No fue perfecto y todavía estaba nervioso, pero se recuperó mucho más rápido de lo que habría hecho hace un mes. Estaba realmente orgullosa de qué tan lejos había llegado con el entrenamiento. A la mañana siguiente mi papá me mandó mensaje preguntando si quería encontrarnos para un café en la cafetería de la calle principal. Acepté porque se sentía más seguro que tenerlo en mi casa donde podríamos ser interrumpidos. Nos sentamos en una mesa de esquina con nuestras bebidas y él comenzó la conversación diciendo que deseaba que las cosas fueran diferentes con la familia. Admitió que Gloria y yo probablemente necesitábamos estar separadas por ahora y que presionar por alguna gran reconciliación no ayudaría a nadie. Le dije que apreciaba que estuviera respetando mis límites y que todavía quería tener una relación con él, aunque las cosas con Gloria fueran complicadas. Acordamos seguir reuniéndonos así, solo nosotros dos, sin forzar nada para lo que ni Gloria ni yo estuviéramos listos. Esa noche estaba de vuelta en casa con Toby acurrucado en su cama junto a mi silla mientras leía un libro que había estado tratando de terminar por semanas. Me había salido del chat grupal de la familia más temprano ese día y puse mi celular en modo no molestar para que no viera ningún mensaje hasta la mañana. La casa estaba tranquila excepto por la respiración suave de Toby y el ocasional voltear de página. La vida no era perfecta y mis relaciones familiares todavía eran un desastre, pero había protegido lo que más me importaba y construido un hogar que se sentía seguro y pacífico para ambos.
Y ese es el final de esta historia. Me encanta cuando una historia simple lleva algo que realmente puedes usar en la vida real. Si despertó un pensamiento o te dio una perspectiva fresca, ese es el objetivo. Suscríbete para que puedas ver la siguiente cuando salga.